tema, con la clase de hoy. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, doctor, se doctor. escucha. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, gracias. Miren, vamos a continuar con el tema. El segundo tema de la clase, pues, es hablar sobre el tumor de Williams. Otro tema también que a veces, pues, esos temas yo sé que a veces no es tan fácil de digerirlos, un poquito complicado a veces del tema, y entiendo que ahora por la hora, con más razón. Vamos a ir a unos puntos clave que me gustaría que sí puedan reconocer. Seguramente, pues, no todos, o sea, uno y eso, quizás que hacer urología o oncología pediátrica o algo así. Entonces, quiero darles unos mensajes que sí deben recordar, ¿ya? Independientemente que sea por un examen teórico, básicamente para su práctica clínica en general, ¿ya? Muy bien, miren, el tumor de Wilms es un tumor renal más frecuente en la edad pediátrica, ¿ok? Si hay un tumor de un niño, ese tumor es altamente posible que sea un tumor de Wilms. Entonces, si bien el tumor de Wilms solo representa el 7% de todos los tumores renales de los niños, es el tumor renal más frecuente. De todos los tumores en general de pediatría, es el tumor renal más frecuente. Ahora, muchos de ellos, dos terceras partes de esos casos, aparecen en niños menores de 5 años, ¿sí? Pacientes pequeños. Y casi 95% antes de los 10 años de edad. O sea, netamente pediátricos, niños, ¿sí? Además, la edad del promedio del diagnóstico de estos pacientes en mujeres es más o menos 43 meses y en varones 37 meses. O sea, a los 3 años, entre 3 y 4 años es la edad donde más se diagnostican estos tumores, donde más se han diagnosticado. ¿Ok? Pero cuando ya hay enfermedad bilateral, es etapas más tempranas. Entonces, el diagnóstico habitual es 3 y 4 en estos pacientes. ¿Sale? Los 3 y 4 años. Muy bien. Muy bien. Siguiente. En cuanto a la fisiopatogenia, básicamente el tumor de Wills son células anormales que han quedado, por decirlo así, de forma residual del desarrollo renal que tuvo en la vida intrauterina, ¿sí? Entonces hay un problema en el desarrollo renal. Entonces hay blastemas metanéfricos que permanecen sin diferenciación y forman lesiones, obviamente, pues tumorales, neoplásicas, ¿sí? Entonces, generalmente estos tumores pues se conocen como nefroblastomas, son blastemas metanéfricos que han quedado sin diferenciación, tienen componentes blastemales, epiteliales, mesenquimales, ¿no? Forman fibroblastos, células epiteliales con diferenciación, túbulos, glomérulos, ¿sí? Y eso. Entonces, estudios del tumor de Willis con una pérdida de la función sucede que tiene este tipo de mutaciones, genes supresores, genes de transcripción. Entonces, a pesar que no se sabe todavía bien la vía genética de mutación, muchos han asociado al gen de P53 al gen del tumor de Willis, ¿sí? Básicamente. Muy bien. Entonces dijimos que la célula de tumor de Willis, el cáncer o el tumor de Willis, está compuesto por tres componentes blastemales, ¿no? Mesenquimales y epiteliales, que vimos en la imagen anterior, es un blastema inmaduro que ha quedado, ¿sí? Entonces, hay tres estirpes celulares distintos en este tumor, ¿ya? Son células ya indiferenciadas, ¿no? Que se encargan de ciertos procesos celulares, diferenciación de estructuras nuevas, ¿no? Que pueden dar origen a músculo, cartílago, hueso, grasa. Entonces son toda una estirpe oncogénica, pues, de una célula inmadura, ¿ya? Inmadura. Entonces, miren, ¿cómo se presenta clínicamente a estos pacientitos, a estos niños?
El diagnóstico más frecuente es una masa renal palpable asintomática. Palpable asintomática. ¿Qué sucede? En la mayoría de estos casos, en la mayoría de estos pacientes, se da cuenta la mamá o la abuelita o quien lo cuida. Yo me acuerdo que he visto casos que realmente es la persona que lo baña al niño o a la niña. Entonces, como lo baña, lo toca, le lava la espaldita, la barriguita, toca un bulto ahí. Toca un bulto y se preocupa, pero el niño pues nunca se ha quejado de nada. La mayoría de esos pacientitos son masas abdominales palpables no dolorosas. ¿Ya? Entonces, el tumor de Willis se presenta generalmente a esta edad pediátrica como masas renales o como masas abdominales, bultos, tumoraciones en el abdomen sin dolor, asintomáticas. Entonces, la cuidadora, la mamá, la abuelita, quien cuida al niño, quien lo ha bañado, se da cuenta y lo lleva a buscar un pediatra. El pediatra, pues, lo evalúa, pide exámenes y con eso lo deriva al oncólogo pediatra. ¿Ah? Algunos síntomas que también se pueden encontrar pero que son menos frecuentes son dolor abdominal. A veces el tumorcito si isquemiza, sangra, duele y pues buscan atención. ¿Ya? Algunos niños pueden tener sangrado en la orina, que se llama hematuria, ¿no? Hematuria, sangrado en la orina, fiebre, hipertensión y con eso buscar atención también. Entonces, el tumor de Wills se asocia pues a este tipo de síntomas que se puede encontrar. Ahora, existen niños también con otras anormalidades, como problemas de hipertrofia, aniridia, que pueden tener tumores de Wilms a edades más tempranas. De esta parte quisiera que recuerden una masa abdominal palpable en un paciente con 3, 4 años, ¿sí? Masa abdominal palpable, probablemente sea un tumor de Wilms, ¿ya? Un tumor de Wilms. Es importante eso, que lo puedan tener como antecedente y obviamente referir al paciente para que busque atención oportuna por ese caso. Muy bien. Obviamente dijimos, ¿no? Ya lo ve, generalmente lo evalúa el pediatra y el pediatra obviamente evalúa el paciente y pide exámenes. Primero una ecografía para ver si es del riñón o es otro órgano, ¿sí? Entonces, del riñón, examen básicamente inicial de ecografía. No sé que sea un quiste, nada más, una bolsa de agua, un riñón hidronefrótico. Entonces, primera ecografía es el primer examen que se solicita. Luego ya una tomografía, una resonancia, para evaluar la extensión de la enfermedad. Primero una ecografía, es el examen basal. Es un bulto palpable ya. Tumor puede ser también una gran hidronefrosis, ¿sí? Un gran quiste renal o hepático. Entonces, primero una ecografía. De ahí ya empieza la disquisición clínica y el diagnóstico. Entonces, pero está en su mente que esos pacientes requieren evaluación a la brevedad por el pediatra, ¿no? En este caso, que es el especialista en los niños, para investigar por qué se toca ese bulto en el abdomen del paciente. No vaya a ser que tenga un tumor de Wills, o sea, un tumor del riñón, un tumor renal pediátrico. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica, pues como diagnóstico diferencial, o sea, que es una posibilidad, pueden ser los neuroblastomas. ¿Sí? Esto es, no se origina en el riñón, es un tumor netamente de la parte de las ramas nerviosas, que se puede ver en la tomografía, en la resonancia, incluso en una ecografía bien hecha. Ahora, si el tumor es del riñón, obviamente dijimos que es más frecuente el Wilms, pero también puede haber tumores que son tumores de células claras del riñón, que es el segundo más común en la edad pediátrica. ¿Ya? Lamentablemente tiene un peor pronóstico que el tumor de Wilms y puede haber tasas más altas de mortalidad, de muerte en estos pacientes. ¿Sí? Básicamente eso como una variedad, como segunda variedad, sarcoma de células claras del riñón. Sarcoma del riñón. Después de que tienen el diagnóstico, ¿qué se hace? Tumor del riñón. En el niño es un tumor de riñón, probablemente tumor de Wills. Diagnóstico de un tumor, sospecha de un tumor, se hace etapificación, estadiaje, etapificación. ¿Sí?
Vamos a ver si ese tumor está solo en el riñón o se ha extendido a otros órganos, como el pulmón, como el hígado. ¿Ya? Entonces, el estadiaje del tumor se basa, pues, de la lesión, si está localmente avanzado o está sistémico. ¿Ok? Entonces, en el mundo existen dos escuelas que tratan de niños con tumor de Wilms. Existen dos grandes escuelas, una americana y una europea. La americana, que es el grupo del estudio del tumor de Wilms, y la europea, el grupo de oncología pediátrica. ¿Ya? Son los que tratan de investigar este tipo de casos, que son dos grupos que manejan este tipo de casos, que brindan recomendaciones, pero que en el final, en verdad, sus resultados son muy iguales. No hay mucha diferencia en sus resultados con cada tratamiento que ellos puedan brindar. Entonces, el tumor de Wilms es uno de los pocos que llega a esta etapa clínica 5. Ustedes saben que todos los tumores se clasifican generalmente hasta etapa clínica 4, ¿cierto? Cualquier cáncer, etapa clínica 4. El tumor de Wilms se clasifica hasta etapa clínica 5. Etapa clínica 5. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica básicamente? Miren, en etapa 1 es un tumor limitado al riñón, ¿sí? Que se ha operado y se ha extraído completamente el tumor. Cápsula intacta, ¿sí? No ha habido sospecha de invasión de estructuras del seno renal o más del límite del riñón o ganglios. No ha habido biopsia previa ni ruptura. Etapa clínica, cuando salió el tumor enterito y ese tumor no invadía seno renal ni grasa perirenal, nada fuera del riñón, solamente limitado al riñón. ¿Sí? Etapa clínica 2, el tumor ya se extiende por fuera de los límites del riñón, invade el seno renal, la grasita perirenal, ¿sí? Vasos sanguíneos, ¿sí? Pero se extrajo de forma completa todo el tumor. Se extrajo de forma completa, ¿ya? Se extrajo sanita, entera, no hubo ruptura ni nada por el estilo. Entonces, etapa clínica 1 se extrajo todo enterito, perfecto, de un tumor localizado. Etapa 2 sí era un tumor que ya no era tan localizado, pero también se extrajo todo en su totalidad. Etapa clínica 3 es un estadiaje después de la operación, ¿ya? Entonces, hay un remanente tumoral, o sea, se rompió el tumor, por ejemplo, se hizo una biopsia previa, ese remanente que ha quedado está limitado al abdomen, está limitado al abdomen. A veces estás extrayendo el tumor del riñón y por ahí se hace un huequito, se rompió, se derramó un poquito, ya, ¿no? Una tragedia podría ser. Entonces, pues se queda un remanente. O has visto un ganglio grande, sacaste un ganglio y quedó otro ganglio, entonces ha quedado enfermedad, ¿sí? Pues esta enfermedad está limitada a la cavidad abdominal. Etapa clínica 3. Etapa clínica 4, donde existen metástasis hematógenas. Generalmente existen en la región pulmonar, más allá del abdomen o pelvis. ¿Ya? Etapa clínica 4. ¿Ok? Etapa clínica 5 es básicamente un tumor bilateral. Si tiene tumor en cada lado, es etapa clínica 5 y cada uno se clasifica por distinta clasificación o etapa. ¿Sí? Entonces, etapa clínica 5, básicamente tumor renal bilateral. Es lo que quiere decir esta clasificación, ¿no? En cuanto a tumor de Wilms. Esto es del grupo americano, este es del grupo europeo. Similares. Etapa 5, bilateral. ¿Ya? Etapa 1, no se olviden, tumorcito ya operado, pero que se extrajo completamente. Este tumor estaba limitado al riñón. Etapa clínica 2, y había pasado por fuera del riñón, invadió el seno, la cápsula, ¿sí? Pero se extirpa completamente, completamente, ¿está bien? Extirpación completa de este tipo de lesión. Etapa 3, lamentablemente quedó residuo tumoral en el abdomen. Un ganglio positivo, se rompió el tumor, se derramó un poquito y queda. Etapa clínica 4, compromiso hematógeno,
fuera del abdomen o pelvis, o sea, generalmente pulmón. Etapa clínica 5, enfermedad bilateral al momento del diagnóstico. Esto es igual, ¿no? La mayoría de literatura que está descrita es literatura norteamericana o europea. Generalmente el tumor de Williams, básicamente, en etapa 1, 40-25%, etapa 2, 20%, ¿no? Etapa 3, 20-25% y así. Yo recuerdo haber hecho un trabajo, como hace más de 10 años, 15, ya casi 14, 15 años cuando era residente, donde en nuestro cuadro del hospital donde trabajo, la mayoría de etapa clínica 4. La mayoría de niños llegaba lamentablemente con compromiso ganglionar, perdón, hematógeno pulmonar, la mayoría. Pasaba de que a veces el niño tenía un bulto, recuerdo muy bien, ¿no? Que tenía un bulto, que pensaban que eran parásitos, no lo llevaron después de 3, 4 meses, o a veces no, es que el niño tenía un bulto, pero luego perdió el seguro, demoró su transferencia, ¿cuántas veces se escuchó? Incluso en los niños, si no mal recuerdo, porque yo los he visto, muchos llevan una etapa clínica 4 en el hospital. ¿Ya? Y esto es igual lo mismo, ¿no? La misma clasificación, un poquito más detallada, nada más. Etapa clínica 3, decisión incompleta, ¿no? ¿Ya? O márgenes positivos, todo eso. 4, compromiso hematógeno, ya sea pulmonar, hueso, cerebro, hígado. O compromiso ganglionar fuera del abdomen, pelvis. 5, bilateral. Recuerden, el único 5 es en tumor de Williams es bilateral. Pronóstico. Bueno, ya saben, ¿no? Enfermedades más avanzadas, peor pronóstico. Es lógico. Y además también, ¿qué más depende del pronóstico de un cáncer? De qué tan agresiva sea la célula. Eso es de forma general, para cualquier tumor, ¿no? Para cualquier cáncer, va a depender de qué tan agresiva sea la célula y qué tan avanzada esté la enfermedad. Y acá tampoco es que sea la excepción, ¿sí? Hay aspectos celulares que algunos pueden ser de aspecto hasta anaplásico, o sea que son muy agresivos, ¿sí? La presencia de una anaplasia se considera un factor predictor bastante agresivo, ¿sí? Entonces, la histología tipo blastemal también se asocia con un desenlace desfavorable. Etapas son desfavorables, lamentablemente, son células agresivas para este paciente. El pronóstico, bueno, depende de la etapa clínica y de qué tal si va a ser la etapa blastemal o anaplásico. Hay también marcadores genéticos moleculares que pueden predecir esto, ¿sí? Obviamente, la célula que tan agresiva depende de su diferenciación y eso depende de aspectos moleculares y genéticos de la célula neoplásica, ¿sí? Entonces se estudia mucho factores moleculares y genéticos en estos niños. Bien, dentro de ellos, pues, heterozigosidad, ganancia de cromosomas, función genética igualmente alterada. Ahorita vamos a comentar algunos hay genes del P53 que comentamos al inicio, el gen del tumor de Williams, básicamente. Y bueno, como tratamiento, también acá los grupos también pueden diferir en cuanto al tratamiento inicial de estos pacientes, ¿no? Con tumores de Wills. Los tumores de Wills ya son tratados bajo protocolos ya establecidos, ya descritos, y ya están publicados y escritos. No es que nadie invente algo nuevo. Ya está descrito el manejo en base a protocolos, ¿sí? Y obviamente también de terapia en base al riesgo de cada de estos pacientes, de cada de estos pacientitos. Entonces, ¿no? No obstante, pues todos ellos muchas veces se basan en cirugía, quimioterapia y radioterapia, ¿ya? Y todo esto, a 5 años hay sobrevidas altas, por encima o cercana al 90%, ¿sí? No digo, recuerdo a esos pacientes que algunas se revisé en el hospital, la mayoría lamentablemente eran etapa clínica 4, lamentablemente. Entonces, hay dos grupos, el americano y el europeo. El americano normalmente, primero, generalmente es operar al paciente, siempre y cuando uno vea en las imágenes que es un tumor localizado, no pase la línea media del paciente, no sea tan voluminoso,
realmente se opera y en base a ese resultado se da la quimioterapia. En cambio, para el grupo europeo, generalmente primero van por quimioterapia, el tumor a veces se achica o se hace una cápsula más durita que impida que se rompa y después van a cirugía. Entonces, cualquiera de estas dos formas de abordaje ha demostrado similares eficacias de curación y sobrevida y generalmente esos pacientes van bien, van muy bien con eso. ¿Sí? Vamos a comentar acá. Generalmente, en etapas 1 y 2, esas etapas localizadas, pues 1 y 2, ¿no? O sea, dijimos 1, localizado el riñón y ya operado completo, etapa 2 también salió todo, pero estaba un poquito, invadió un poquito más del riñón. Se operan y generalmente después van a quimioterapia, unas 19 semanas más o menos, ¿ya? Básicamente, 19 semanas de quimioterapia. Puede haber ciertos criterios, ¿no? Puede ser solamente parcial, seguimiento, si es de bajo riesgo, ¿no? Favorable, pero me lleva a quimioterapia 19 semanas con vincristina y actinomicina. Etapa clínica 3, ¿qué dijimos? Sacó todo, perdón, no sacó todo, quedó tumorcito, ¿verdad? Margen positivo, se rompió el tumor, un ganglio positivo por ahí. O sea, aquí le damos 25 semanas de quimioterapia, ¿ya? Y además se puede dar radioterapia también en este paciente. Quimio y radioterapia. Quimioterapia en el caso que damos acá con vincristina, actinomicina y doxorubicina. Y encima se puede brindar radioterapia. Entonces, eso es lo que sucede con estos pacientes. Etapa clínico 1 y 2. Básicamente, pues, se operan. Quimioterapia 19 semanas, pero si es etapa 3, 25 semanas, incluso más radioterapia. ¿Ah? Muy bien. Son fotos de cirugías de tumor de Wilms. Vamos a continuar acá. Etapa clínica 4 dijimos que son pacientes lamentablemente metastásicos, ¿sí? Con enfermedad diseminada. ¿Ok? Y trata igual que la tipo 3, 25 semanas, la cirugía y todo eso. Pero también se puede dar radioterapia al lado afectado, ¿sí? Si no resuelve, se da radioterapia. Entonces, en la etapa clínica 5 es tumor en bilateral y cada lado se clasifica de distinta manera, depende qué lado corresponde. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el abordaje europeo, CIO, general, ese es que dan quimioterapia y luego se opera, ¿sí? Realmente dan 4 semanas de quimioterapia prequirúrgica, luego van a cirugía. Con esta quimioterapia el tumor se hace más, se reduce, la cápsula se hace un poquito más dura que evita que se rompa durante la operación, entonces se encuentran esos beneficios y van a quimioterapia 4 semanas antes de una cirugía, ¿sí? Y después de eso, salió el tumor, van a quimioterapia posterior a eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a acá. Hay también, obviamente, etapas de subclasificaciones, ¿sí? Pero ya esto es lo estándar, lo habitual. Si, por ejemplo, si hay etapa clínica 1 y es de bajo riesgo, a veces puede ser que no requiera nada, se operó y ahí queda, depende de aspectos moleculares, genéticos. Si es riesgo, pues, intermedio, etapa clínica 1, se da quimioterapia, ¿ya? Si riesgo es alto, también quimioterapia, obviamente muchas más semanas. Entonces va a depender también si es qué etapa clínica 1 favorable, intermedio o desfavorable. Ujú. Etapa clínica 2, igual, si es bajo riesgo intermedio, quimioterapia, y si es alto riesgo también quimioterapia, pero por más tiempo, ¿sí? Por más tiempo. Y lo que se puede salvar quizás de quimio es el paciente en etapa clínica 1 de bajo riesgo, ¿no? Etapa 3 igualito, etapa 2 más quimioterapias, más semanas, etapa 4 igual quimioterapias, recuerden que es etapa metastásica, ¿ya? De ahí, con tumores bilaterales, cada lado se trata de identificar de forma independiente.
El manejo sí es complicado. ¿Por qué? Sobre todo por el pronóstico. Lamentablemente, cuando es bilateral, la función renal se ve altamente, se ve afectada y hasta pueden quedar hasta niños pequeños hasta en diálisis, que son niños, pues cosas trágicas, ¿no? Cosas trágicas, lamentablemente, cosas trágicas. ¿Ya? Muy bien. Eh, bueno, ¿no? Complicaciones tumor de Willis por la quimioterapia, por la cirugía, por las partes de cirugía, obstrucción intestinal, hemorragia, infección de la herida, por la quimioterapia, ya sea corto o largo plazo a veces por toxicidad, ¿no? Partida de la quimioterapia, cardiotoxicidad por los quimioterapéuticos, problemas hepáticos, también hepatotoxicidad se puede encontrar. Pero si son tratados de forma adecuada, oportuna, pues muchos tienen buen pronóstico. Años atrás, como hace 3, 4, no, antes de pandemia, creo 5 años, y yo me acuerdo, pues, un alumno, estudiante de medicina de la universidad, vino y buscó a un colega del servicio, a un médico ya de años, uno de ya de los maestros, ¿no? Uno de los mayores del hospital, y lo buscó, y le dijo, doctor, usted me operó cuando era niña de un tumor de Wilms. Como hace 5 años esta señorita estudiante de medicina, ¿no? Obviamente, pues ya operar en su momento y ahorita ya puede ser colega, incluso ya quizás debe ser especialista, quizás en esa época estaba en quinto, sexto año, ¿no? Toda una vida, toda una carrera, operar en su momento con buenos resultados, ¿sí? De esto básicamente quisiera pues que recuerden la forma de diagnóstico más abdominal palpable en un niño 3 4 años, sospechen porque a esa edad son donde más te hacen diagnóstico de ese tipo de tumor. Evaluación por el pediatra, una ecografía, tomografía, y buscar la atención oportuna, ¿no? A veces, por desconocimiento, ignorancia, demoran la buscar atención. Yo, esos casos, como les comento, hice un trabajo hace mucho tiempo y ahí vi, escuché y en la historia incluso revisé, ¿no? A veces recuerdo, no, que la mamá no lo llevó porque pensó que era parásitos, ahorita dijo que no, o porque estaba llorando. O dice, no, entonces sí sentaba un bulto, pero pensé que no era nada. Pasó un año, 2 años de recién, después de 6 meses, 8 meses, un año, cuando el bulto está demasiado grande, ya lo buscan atención. Entonces, esto es importante, ¿no? Masa abdominal palpable en un niño, pues hay que evaluar. No necesariamente es un tumor de Wills, pero hay que evaluar al paciente, ¿ya? A veces puede ser quistes hepáticos, quistes renales grandes, algún tipo de enfermedad benigna, pero también es posible que sea un tumor de Wilms y eso no hay que subestimarlo. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta de este tema o del anterior? Hemos tratado de acabar pues, los temas en la hora 30 minutos que nos da el syllabus. Entonces, esos puntos que comenté en la primera y esta segunda clase, yo creo que son los puntos que deben recordar en general, ¿no? Eh, Como le digo, quizás pues nadie de ustedes haga urología o oncología pediátrica, pero deben salir a hacer el diagnóstico, tener la idea y enviar los pacientes adecuadamente, ¿no? En un buen tiempo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? No, doctor, todo claro. Muy bien, entonces, pues vamos a terminar la clase acá. Esto ya sé que están en actividades por el día, por la semana de la medicina, pues que disfruten sus días. Mañana también las actividades, por lo que tengo entendido, son virtuales. La parte práctica para transportistas, ¿no? Seguramente ya coordinarán con cada uno de sus docentes de práctica para ver si van, no van o a qué hora lo hacen de forma virtual, pero hay un comunicado también pues, de la universidad que de preferencia sea pues por la seguridad de ustedes, no es que sea algo violento, dificultades en la movilización, por salvaguardar ¿no? Su vida física, su bienestar, pues han indicado la parte de la universidad, la parte del rectorado, vicerrectorado académico que sea virtual, ¿ya?
Muy bien, entonces terminamos ahora la sesión. Buenas noches y pues éxito en su examen del día sábado. Chao, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, gracias.